Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, María Evangelizadora Radio se complace en presentar Alfa y Omega, con nuestro querido y reverendo padre Rolando Torres. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su programa Alfa y Omega por medio de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar y también por medio de Facebook Live. Me da mucha alegría poder estar con ustedes compartiendo en esta tarde preciosa del Señor. Está un poquito nublado, pero estamos contentos, estamos unidos, dando gracias al Señor, sobre todo por lo que ha pasado esta semana pasada y por todo lo que estamos viviendo, pidiendo al Señor que nos ayude, que nos proteja. Y este programa de hoy lo quiero dedicar de una manera muy especial a la justicia social de la iglesia. Como dicen, uno tiene que estar al margen y también tiene que estar listos para poder hablar sobre las situaciones que están pasando. Y nuestro programa Alfa y Omega, pues obviamente siempre lo utilizo para hablar sobre temas actuales. Y obviamente sin entrar en política, porque eso es lo menos que yo quiero. Y obviamente con el tema de cristología, que también nos trae mucho sobre la justicia. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Vamos a hablar sobre lo que está pasando y lo que estamos viendo en nuestro país, lo que estamos viendo a través del mundo entero, que obviamente muchos de ustedes que están en su televisión están teniendo la oportunidad de ver todo lo que está pasando en el mundo con esta situación de lo que ocurrió con George Floyd, que obviamente pues muchos de ustedes saben que ha sido una situación muy delicada, y quiero aprovechar este medio, los medios de comunicación, para plantear este punto, y voy a también a permitir que si alguna persona quiere hacer algún comentario que esté acorde al tema de la justicia social de la iglesia, podamos hablar. Voy a presentar varios puntos, entre ellos voy a presentar el comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal sobre George Floyd y las protestas de las ciudades de Estados Unidos. Este comunicado lo presentó el 31 de mayo del 2020 el arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB. Y obviamente vamos a hablar sobre ese comunicado. Yo se los voy a leer, está en español. Usted también lo puede encontrar en la página de internet de la usccb.org. Lo voy a escribir aquí en la página de Facebook y espero que allá también lo pueda escribir usccb.org. Y ustedes pueden buscar. Y inclusive cuando yo puse la página en News y salió inmediatamente el comunicado de prensa que presentó el arzobispo y la posición. Eso lo vamos a hablar
También voy a presentar lo que dijo el obispo Frank Cayano, de aquí de la diócesis de Bridgeport. Obviamente que todos y cada uno de sus obispos probablemente han presentado algunos planteamientos. Estoy hablando aquí en Estados Unidos, probablemente en sus países de Latinoamérica pues no estén viviendo la situación que está pasando, pero quiero compartir con ustedes esta situación porque es muy importante, por eso es que queremos hablar. Y también voy a hablar un texto que encontré que es muy bueno, un artículo de Luis Enrique Orozco Silva, que dice: los cristianos ante la injusticia social. Voy a hablar un poquito sobre este tema. Y por último, también voy a sacar de algunos escritos que han salido sobre Jesús y la justicia social. Así que como estamos en Cristología, creo que estamos hablando de los temas que son importantes y los vamos a ir presentando poco a poco. Y de nuevo les invito a que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere compartir con nosotros algún pensamiento, no se sienta eludido, puede escribir. Ningún comentario es menospreciado, al contrario, todos los comentarios son bien recibidos y ustedes los pueden escribir por medio de Facebook Live para los que estén en mi página de internet, o también lo pueden escribir a www.mariaevangelizadoraradio.com. Se lo pueden escribir a José. Él está al otro lado de la pantalla. Él está pendiente, y si es alguna pregunta importante, usted simplemente se la escribe y José me la va a hacer llegar para compartirla con ustedes. Así que, ¿qué queremos hacer con esto? Queremos estar al tiempo, al momento. Tenemos que hablar sobre temas importantes, no metiéndonos en la política, porque eso es lo menos que yo quiero. Esto no es politizando el programa, jamás me verán a mí haciendo una barbaridad como esa, porque nunca voy a politizar un programa que es para crecimiento de nuestra fe. No, todo lo contrario. Lo que deseamos es iluminar y sobre todo plantearnos y ayudarnos a poder entender lo que significa la justicia social de la iglesia y poder plantear este punto. Además, yo no sé si ustedes sabían, pero yo tengo un certificado de estudios sociales de la iglesia, que lo recibí, está por allá, por ahí está el certificado, así que ya tengo un poquito de preparación sobre este tema, así que tampoco piensen que es que el padre no sabe lo que está hablando. Es más, lo voy a enseñar, pero un momentito. Estoy muy orgulloso de mi certificado. Déjame buscarlo por aquí. Muy bien. Probablemente ustedes lo vean al revés, pero aquí está el certificado, está al revés, pero aquí está el certificado de Catholic Social Teaching, Human Dignity, Solidarity and Subsidiarity de la Universidad Católica de las Américas, y el 100º Annus Pro Pontifice, certificado que el reverendo Rolando Torres, yo lo recibí, que hice una preparación de justicia social de la iglesia en el año 2006, y pues recibí este certificado. Esto fue cuando era diácono, eso fue hace mucho tiempo, 2006, 14 años atrás, y recibí este certificado en Washington DC, donde está todo el revolú que está pasando sobre justicia social de la iglesia. Así que, para que sepan, tengo una preparación sobre la justicia social de la iglesia, y por eso vamos a hablar un poquito sobre ese tema, porque es bueno que aprendamos, y por eso he decidido buscar estos temas específicamente sobre eso. Y me preparé para que el programa de hoy y probablemente mañana, si no podemos terminar hoy, seguimos mañana con el mismo tema, hablando sobre esto que está ocurriendo. Y espero que todo el mundo le agrade, porque lo que yo deseo es que podamos aprender y que tengamos la oportunidad de dialogar como iglesia lo que está ocurriendo. Esto es un programa que nos ayuda a crecer en gracia, conocimiento y fe. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración para prepararnos en este caminito que vamos a realizar, pidiéndole al Señor que podamos abrir nuestros corazones para aprender más de Él.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde maravillosa, te queremos presentar todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos de aprender, de crecer en gracia, de poder ampliar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ir aprendiendo de ti, para que podamos ir creciendo en ti. Permite que nuestras vidas estén siempre llenas de tu fuerza y de tu amor. Aliméntanos, Señor, con tu sabiduría. Ya que acabamos de celebrar Pentecostés, que podamos sentir tu presencia de la cabeza a los pies. Que podamos darte honor y gloria a ti, Señor, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no nos falte nunca el fuego del Espíritu Santo. Y que esos dones que hemos recibido, esos dones magníficos que nos permiten crecer en gracia, nos ayuden a poder fortalecernos, sentir piedad, tener conciencia, entender lo que tú nos dices y con sabiduría llevar la piedad y ese temor a Dios. Ayúdanos que con estos 7 dones de tu Espíritu Santo podamos caminar en el camino de fe, buscando siempre lo que ayude a nuestros hermanos a la salvación, el fin último que debemos de buscar todos como iglesia, la salvación de las almas. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar ese mensaje de evangelización, que podamos permitir a la iglesia y a las demás personas entender que nosotros somos y debemos ser el rostro de Cristo en una humanidad que está doliente, que está lastimada. Que tenemos que ser el rostro de Cristo ante la crisis y la injusticia. Que tenemos que ser el rostro de Cristo ante las situaciones que están pasando. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y si nosotros reflejamos ese Cristo, Él debe permitirnos a nosotros ser rayos de fe, luz en las tinieblas, camino, verdad y vida. Que nosotros podamos reflejar las enseñanzas de nuestro Maestro, que nos pidió a amar sin límites, vivir en el camino de la cruz para llegar a la resurrección. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros ser reflejos de ese rostro de Cristo que sufre ante la injusticia, que sufre ante el dolor, que sufre ante el enfermo, ante el desvalido, ante el que no tiene una casa, ante el que está enfermo, ante el que siente depresión. Él sufre. Y Cristo nos pide que seamos manos, pies, ojos y cuerpo para ayudar a nuestros hermanos. Señor, en tus manos encomendamos esta misión, que la podamos llevar con bien, que podamos hacer lo que tú nos pides y que lo hagamos sin miedo y con la certeza de que tú, Señor, nos vas a iluminar y nos vas a ayudar. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro Redentor. Envía tu Espíritu y renueva nuestros corazones, renueva nuestras almas, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a seguir el camino para llegar a ti, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que podamos llegar a ese reino en donde no hay injusticia, en donde hay solamente paz, para ver tu rostro por toda la eternidad con todos nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, bendícenos y fortalécenos en este valle de lágrimas. Y ayúdanos a que cada día más te demos gracias. Ayuda a nuestros enfermeros, a nuestros doctores, a los que trabajan en la salubridad, a los que trabajan en las emergencias, a los que trabajan también como uniformados, a nuestros policías y a todos aquellos que trabajan por la fuerza y que ayudan de una manera particular al orden. Protégelos también. Que malas semillas no dañen a las buenas semillas, Señor. Que una papa podrida no dañe las demás, que dan su vida por la protección de los demás. Gracias por esos signos de amor que has tenido con muchos de nuestros oficiales que se han arrodillado y han pedido perdón
Gracias, Señor, porque en eso vemos la humildad de muchos de nuestros oficiales, en donde ellos se dan cuenta de que la fuerza nos lleva al orden. Protege, Señor, a los que están tratando de llevar la palabra para la justicia. Y ayúdanos a poder ser fieles en el camino de la paz. Protégenos, Señor, y ayúdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Gracias a todos los que están conectados. Ya veo que hay un grupito bastante bueno. Así que si Dios lo permite, vamos a hablar un poquito sobre este tema tan importante sobre la justicia. Primero, quiero comenzar, mis hermanos y hermanas, con el comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal sobre George Floyd y las protestas en Ciudad de Estados Unidos. Yo me imagino, yo lo compartí esta semana, lo puse en mi página de Facebook. Si usted no lo ha leído, pues vamos a aprovechar ahora esta declaración. Este pronunciamiento sigue como parte de la situación y fue escrito el 31 de mayo del 2020. Lo puede conseguir en la página del usccb.org. Y usted busca news y va a salir. Si usted abre la página de la USCCB, que es la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que va a salir inmediatamente este comunicado, que es muy importante. Esto lo escribió el arzobispo José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente actual de la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos. Y comienzo la declaración. Y dice: el asesinato de George Floyd fue sin sentido y brutal, un pecado que clama al cielo por justicia. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos de América se le quite la vida a un hombre afroamericano mientras no se responda a las llamadas de ayuda y que su asesinato sea grabado mientras ocurre? Estoy orando por George Floyd y por sus seres queridos, y en nombre de mis hermanos obispos comparto la indignación de la comunidad afroamericana y de quienes están con ellos en Minneapolis, Los Ángeles y en todo el país. La crueldad y la violencia que él sufrió no refleja a la mayoría de los buenos hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos policiales, quienes desarrollan sus deberes con honor. Lo sabemos y confiamos en que las autoridades civiles van a investigar este asesinato con mucho cuidado y van a asegurarse de que quienes cometieron el delito sean responsables. Todos debemos entender que las protestas que estamos viendo en nuestras ciudades reflejan una frustración y enojo justificado de millones de nuestros hermanos y hermanas, quienes aún hoy experimentan humillación y desigualdad solo por su raza y por su color de piel. Esto no debe ocurrir en Estados Unidos. El racismo ha sido tolerado ya por mucho tiempo como parte de nuestra forma de vida. Es cierto lo que dijo el reverendo Martin Luther King Jr., que las protestas son el lenguaje de los que no son escuchados. Debemos estar escuchando con atención ahora mismo. En este momento no debemos dejar de escuchar lo que las personas están diciendo a través de su dolor. Necesitamos, de una vez por todas, desenraizar la injusticia racial que todavía infecta a muchas áreas de la sociedad estadounidense. Pero la violencia de las noches recientes es autodestructiva y contraproducente. Nada se gana con violencia y mucho se pierde. Mantengamos nuestros ojos puestos en el precio de la verdad y del cambio duradero. Las protestas legítimas no deben ser explotadas por personas con distintos valores y agendas. Quemar y saquear las comunidades, destrozar el sustento diario de nuestro prójimo, no nos permite avanzar
en la causa de la igualdad racial y de la dignidad humana. No debemos dejar que se diga que George Floyd murió en vano. Debemos honrar el sacrificio de su vida con la eliminación del racismo y del odio de nuestros corazones y renovando nuestro compromiso de cumplir la promesa sagrada de nuestra nación, de ser una amada comunidad de vida, libertad e igualdad para todos. Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, Arzobispo José H. Gómez, presidente actual de la Conferencia Episcopal. Fin de el comunicado. Bueno, pues varios puntitos que quiero poner. Primero hay 3 puntos importantes en este comunicado que nos presentan los obispos de Estados Unidos. 3 puntos importantes. El primero, nos está hablando sobre la situación del asesinato de George Floyd y la injusticia que fue, obviamente, su muerte ante una sociedad que se supone, entre comillas, digo entre comillas, porque decimos que estamos en un tiempo más avanzado, que estamos viviendo en tiempos diferentes, que ya no es lo mismo, que no hay racismo y que no hay diversidad, que estamos viviendo un tiempo de más tolerancia, y vemos situaciones como esta en donde definitivamente todavía vivimos en una sociedad en donde hay racismo, en donde hay injusticia y donde hay desigualdad. Así que, por lo menos, y esto es algo que es bien importante, ¿cómo es posible que una situación como esta de tanta injusticia sea agravada mientras ocurre y que todavía nadie pueda hacer nada? Clama al cielo por justicia, dice el arzobispo Gómez en su carta. Fue sin sentido y brutal, un pecado que clama al cielo por justicia, fíjense. Y obviamente el arzobispo Gómez dice que está orando por George Floyd y por sus seres queridos, y en nombre de sus hermanos comparte la indignación. Así que imagínense ustedes lo importante de estas palabras, porque en términos de iglesia y como parte del episcopado de Estados Unidos se está tratando de presentar este sentido de fortaleza ante la adversidad. Confiamos en que las autoridades civiles van a investigar este asesinato con mucho cuidado y van a asegurarse que quienes lo cometieron sean responsables. Así que hasta ahora, y como ustedes saben, no sé si han estado siguiendo las noticias, yo he estado muy en vela siguiendo las noticias. Sí, ya saben que el que colocó su rodilla en el cuello de George Floyd fue llevado a la cárcel y ya pues recibió una sentencia por asesinato, así que de homicidio, y pues lo tienen en un lugar aparte, porque seguridad máxima, como dicen, porque obviamente imagínense con lo que hizo, cosa que yo le decía, yo estaba hablando con mi mamá, porque hemos estado siguiendo las noticias juntos, y yo le decía a mi mamá y al padre Arturo, le decía que parece increíble que un oficial de la policía, sabiendo las situaciones que estamos viviendo en nuestra sociedad de injusticia y de racismo, sabiendo las consecuencias de que hoy en día no se justifica un acto como este, se atreve a ver lo que está pasando y no le quita la pierna del cuello a George Floyd, y pues casi por 10 minutos. Es impresionante, o sea, duele, humanamente hablando, duele. Y por eso pues uno tiene que saber que en términos de justicia, lo que se hizo en ese momento fue algo que no tiene palabras, fue algo impresionante. Después, obviamente, las protestas. Este es el segundo punto que nos habla el arzobispo Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos. Nos habla de que hay que entender que las protestas que estamos viendo en nuestras ciudades reflejan una frustración y enojo justificado de millones de nuestros hermanos y hermanas, quienes aún experimentan humillación
y desigualdad por su raza y por su color de piel. Y no solamente de los hermanos afroamericanos, estamos hablando de los hermanos latinos, de los hermanos orientales, de los hermanos también que son de Medio Oriente. Estamos viviendo en una sociedad en donde hay una división de razas impresionantes. Y todavía cuando uno habla español, en un lugar donde hay la banda de Estrellas y Libertad, en donde hablamos sobre una libertad de religión, en donde hablamos de un sentido de respeto por la fe, si alguien habla español o mantiene una fortaleza en su idioma, ya te miran mal. Y hay una desigualdad terrible. Y todo esto que estamos viendo nosotros ahora, estas protestas, son parte de esta misma desigualdad. Dice por aquí Miriam Cordero, dice, ¿y dónde deja a los otros policías compañeros de ellos que tampoco hacen nada? Le dicen algo viendo lo que estaba pasando y la gente alrededor pidiéndolo. Amén. Y esos policías todavía están en investigación. Lo que sabemos es que los despidieron. Ya no son policías, no están trabajando. Mire, honestamente, si yo hubiera sido policía que fui parte de una situación de injusticia como esa, yo me hubiera desaparecido del país. Con COVID o sin COVID, un virus o lo que fuera, yo creo que estuviera en México o estuviera en Argentina. Yo me iría a la Patagonia, donde nadie me conoce. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo, por esa estupidez o ese acto de tonto que hicieron, probablemente tienen que estar escondidos. Y sí, es bien triste la situación. Pero vamos a hablar un poquito sobre el tercer punto, que es lo importante. Ya hablamos del segundo punto, las protestas que están pasando y lo que está viéndose. Muy bien, es muy importante. Pero vamos a ver por qué este punto es importante. Las protestas deben de llevarse sin violencia, porque ese es el problema. Yo pienso, esto es una opinión personal, ustedes pues pueden tomarme en cuenta o no, pero hay gente, yo creo que se están aprovechando de esta situación para poder atacar de una manera u otra o utilizar este evento para fines personales de autodestrucción. Y yo siempre digo que siempre cuando ocurren situaciones como estas, siempre sale alguien con mentalidad siniestra que trata de utilizar estos eventos para descargar o para politizar todo lo que está ocurriendo en esta situación. Lo que estamos viendo con estas riots son estoy tratando de pensar la palabra que se dice. Todas estas protestas, todos estos grupos, estos grupos que están atacando, muchos de ellos vienen ya preparados. Ayer también comentando con el padre Arturo, muchos de ellos vienen con sus botellas de gasolina, vienen con piedras, vienen con sus bultos cargaditos. ¿Cómo si van a venir a protestar pasivamente? Vienen ya preparados para atacar agresivamente. Fíjense cómo se utiliza todo, se maneja la mentalidad para vandalizar. Eso es así. Dice, si es verdad, padre, no se puede tampoco permitir el vandalismo. Dice, tan culpable es el que le puso la rodilla como los que no hicieron nada. Amén. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con esas palabras de Ivonne Escobar. Y se unen obviamente con las palabras de Miriam, en donde dicen que es tan culpable el que le puso la rodilla como los que estaban alrededor y no hicieron nada. Y obviamente dejaron que pasara eso. Sí, manifestaciones, eso es así. Así que yo creo que las violencias de las noches y lo que ocurrió no traen beneficios para nada. Las protestas legítimas no deben ser explotadas por personas con distintos valores y agendas. Lo que está diciendo el arzobispo Gómez tiene mucha razón. ¿De qué vale establecer una justicia o decir que tiene que haber una justicia para todos los hermanos, un respeto de los valores humanos, cuando buscamos la destrucción, cuando tomamos piedras, cuando rompemos cosas y de parte y parte
Aquí no vamos a proteger a la policía ni tampoco a los manifestantes. Aquí los dos, tanto la policía como los manifestantes, reaccionaron violentamente. Es verdad que primero la policía reaccionó con golpes, con disparos y con gas pimienta. Hay que dar la razón, es cierto, y lo vimos muchos de nosotros. Cuando estábamos viendo las noticias, vimos algo terrible. Yo estaba viendo las noticias en Telemundo y me di cuenta de que o sea, habían gritos y muchos de los manifestantes que vieron la reacción de la policía es porque ellos estaban tirándole piedras a la policía. O sea, eso no lo enseñan. Enseñan la reacción de la policía cuando ya se cansaron de estar aguantando tanto insulto. Así que hubo de parte y parte, hubo reacciones violentas de parte y parte. No hubo un control, definitivamente. Dice, el respeto se ha perdido, siempre están esperando un motivo para hacer daño. Eso es así. Y por eso es que dice el arzobispo Gómez que quemar y saquear a las comunidades, destrozar el sustento diario del prójimo, no nos permite avanzar en la causa de igualdad racial y de dignidad humana. Tenemos una enseñanza grande con grandes santos de nuestra iglesia, como lo era San Francisco de Asís o la misma Madre Teresa de Calcuta. Todos ellos buscaban el diálogo y la paz antes que la guerra. Y tenemos en nuestra sociedad ejemplos como el Dr. Martin Luther King Jr. o como el mismo Gandhi, que ellos protestaban pacíficamente. Por eso es que yo quiero que entendamos que la violencia nunca engendra nada positivo, ¿verdad? Y eso hace, ¿no? La sed de venganza, la sed de deseo de destrucción, eso nunca va a traer nada positivo. Lo que va a traer es más problemas. Dice, yo pienso que respeto se gana. Tú no vas a exigir respeto, sino que respeto se gana. Tú no vas a exigir respeto si no hay respeto. Muy bien. No debemos de dejar que se diga que George Floyd murió en vano. Muy bien. Debemos honrar el sacrificio de su vida con la eliminación del racismo y del odio en nuestros corazones y renovando nuestro compromiso de cumplir la promesa de nuestra nación de ser una amada comunidad de vida, libertad e igualdad. Pensamiento muy bonito que nos ayuda a poder entender. Con esto, pues, esa fue la carta que escribió la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos con respecto a George Floyd. Ahora voy a hablar de lo que escribió el obispo Frank Cayano en nuestra diócesis. Esto fue el 1 de junio. O sea que estamos ahora a 3. Eso fue hace un día atrás escribió. Lo puede encontrar en la página de www.bridgeportdiocese.org. Y dice, we cannot stand silent before any form of hatred. No nos podemos quedar en silencio ante ninguna forma de odio o ninguna forma de odio o ninguna expresión de odio. Así que esto lo escribió Monseñor Frank Cayano el 1 de junio del 2020 hablando sobre la situación de George Floyd. Y dice, esta nación se aflige ante la muerte de George Floyd y ante las protestas que le han seguido. Y we must once again confront the evil of systematic racism. Y seguimos confrontando el odio del racismo, de la bigotría y de la discriminación en nuestro país. Una vez más, dice el obispo. Las personas de fe estamos completamente destruidos al ver el video en donde un hermano afroamericano es muerto delante de nuestros ojos en un incidente que desafortunadamente ha venido a ser muy familiar en los pasados años. Un acto como este llama a la conciencia de muchos que trabajan incansablemente por la justicia y buscan la verdad, que definitivamente es malo ante la cara recurrente de la violencia
que obviamente se dirige en todos los niveles como institución, en todas las instituciones. Estaba hablando de la iglesia, la familia y la sociedad. La muerte de George Floyd es un llamado a una contestación honesta, o un llamado de despertar a una contestación honesta y a un espíritu de diálogo y de genuina conversión, dice el obispo Frank Cayano. Los católicos valoramos y defendemos todo sentido de vida humana, porque cada persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Como está establecido en la carta pastoral en contra del racismo que escribieron los obispos de Estados Unidos, nosotros como obispos establecemos que el racismo es algo que está en contra de la vida. Esto significa que estamos obligados a proclamar que la Iglesia enseña que la ideología que busca o que defiende el racismo y la bigotría son un grave pecado en contra de la dignidad humana y del mandato divino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para vivir de alguna manera contrario al mandato divino o betrayal, o negar lo que dice el Evangelio, esto, a pensar o vivir de esta manera, está en contra del Evangelio. Es también imperativo que se condene la violencia en todas sus formas morales, porque engaña o niega o destituye el mensaje del Evangelio. Como decía Martin Luther King Jr., está citando otra vez al doctor Martin Luther King Jr., el obispo Cayano, dice: el odio engendra odio, la violencia engendra violencia. Y pensar, o el pensamiento, o el diálogo engendra más diálogo. Tenemos que unir nuestras fuerzas. We must meet the forces of hate with the power of... Tenemos que vencer las fuerzas del odio con el poder del amor. Qué bonita esa frase. La repito de nuevo porque me encantó. Tenemos que vencer el odio con el poder del amor. Así que muy bien. Como nación, tenemos que dirigirnos legítimamente a levantar una protesta y a encontrar maneras pacíficas que resuelvan esta situación lo antes posible. Tiempo y también oración nos ayudarán a poder sobrellevar esta realidad y poder encontrar la igualdad en nuestro país. Que obviamente todavía en nuestra sociedad vemos estructuras que perpetúan el racismo. Estas estructuras deben ser reformadas antes de cualquier sanación o progreso que deba ocurrir. Hay que sanar las estructuras de nuestra sociedad para que pueda haber una sanación. La verdad de Jesucristo no tiene espacio para el racismo, no tiene tolerancia para la bigotría y no hay lugar para el odio. Tú y yo debemos encontrar el coraje suficiente. Challenge. You and I must courageously challenge people who perpetrate such a... Tenemos que tú y yo encontrar el coraje para luchar contra gente que perpetúa estas ideas de odio, para luchar contra ellos, para retarlos, para que encuentren la verdad. Tenemos que trabajar por una reforma de estructuras que continúen ayudando a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que construir puentes de mutuo respeto y de confianza en nuestra sociedad. De esa manera nos podremos mover hacia adelante juntos como familia en Cristo. No podemos quedarnos en silencio ante ninguna forma de odio, porque si quedamos en silencio,
lo aceptamos o lo llevamos o lo condone. Es como si lo aceptáramos, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? El que calla otorga. Yo creo que eso fue lo que quiso decir el obispo, ¿no? El que calla otorga. Y yo creo que con eso terminó la carta. Perdonen que he estado poco adelante y para atrás, pero acuérdense, estoy traduciendo según lo que leo y según lo que yo entiendo, estoy traduciendo al español la carta que escribió el obispo Cayano en la página de la diócesis de Bridgeport, www.bridgeportdiocese.org, y la carta se llama We Cannot Stand Silence Before Any Form of Hatred. Esa es la carta que escribió el obispo, la escribió el 1 de junio del 2020. Si usted quiere puede buscar, está muy bonita. Si la lee en inglés completa, quizá probablemente la entenderá mejor. Dice Miriam Cordero, Cookie, dice, no se debe responder o pagar con la misma moneda, pero este no es el primer caso. Es que, ¿acaso no estamos acostumbrados a vivir así? No podemos permitir que esto continúe. Ya muchos han muerto de esta manera. Indigna, humilla y duele como hermanos iguales. Todos tenemos derechos de libertad, de que nos respeten. Es triste y más triste es que no puedo tocar ese tema. No puedo tocar el tema de los líderes, ¿ok? Lo escribieron ahí, pero hay que orar mucho. Así que eso es muy importante. Y tiene toda la razón. Y no es la primera vez, como dice el obispo en su carta. Esto no es la primera vez que esto pasa. Esto es con una serie de eventos que han ocurrido. Y pues nos habíamos quedado callados porque estaba lo del coronavirus. Y pues como que no le habíamos dado toda la fortaleza o la importancia que debería de tener un tema como este, hasta que pasó lo de George Floyd. Y entonces en ese momento explotó la olla. Y si se fijan, es muy poco lo que se está mencionando sobre el coronavirus, porque ahora pues todo el mundo habla de lo que pasó con George Floyd. Y yo creo que sí. Vuelvo otra vez, le repito, la carta que escribió el obispo está en la página de la diócesis, está en inglés. Yo lo que hice fue una traducción ahí, una traducción media fatula de lo que nosotros estábamos y queremos de lo que quiero hablarles, ¿no? Y que me parece que es muy, muy buena. Gracias a los que están escribiendo con sus opiniones, gracias a todos, me parece maravilloso. Sigan escribiendo, sigan opinando. Esto es un tema abierto y yo creo que es muy importante que podamos hablar. Cookie, perdona que no mencioné lo último del presidente. Y voy a explicar por qué. Es que no quiero entrar en temas políticos porque eso conllevaría que hubieran críticas o que alguien dijera algo más. Lo estoy haciendo simplemente porque pues, estamos enfocándonos en la justicia social. No en elementos de política, sino más en lo que es la justicia social. Espero que comprendas que lo último fue más que lo último. Lo demás está muy bien. Lo que pasa es que no quiero tocar el tema de ya saben. No quiero tocar ese punto. No, de verdad que no. Vamos a hablar entonces, ¿qué dice la iglesia? Jesús ante la justicia. Vamos a hablar. Traten vamos a buscar las lecturas de las Sagradas Escrituras para que comprendamos. La misión de Jesús es capturada en dos dimensiones. Esto yo lo había hablado antes, pero por esta situación vamos a hablar. Su esperanza de una humanidad restaurada, del bienestar de las personas espiritualmente pobres y socialmente pobres. En medio de ellos, la rectitud y la justicia marcan acontecimientos de sus días y noches. Y Jesús, en compañía de su pueblo, vive correctamente y les da una nueva razón de vivir. Jesús y la justicia lo podemos encontrar y mostrando compasión hacia los excluidos socialmente, de lepra. Esto vamos a hablarlo de una manera particular. Yo no sé si ustedes saben, pero en las Sagradas Escrituras, estamos hablando desde el Antiguo Testamento, había un sentido de injusticia social, había un sentido de división. Cuando una persona se enfermaba de lepra, lo sacaban de la sociedad, eran excluidos, y Jesús busca la manera de que haya compasión ante una situación de injusticia. Dice Chris Pérez, dice:
Yo he sido testigo de un par de asesinatos de oaxaqueños a causa de las personas de color y por el simple hecho de ser ilegales. Las autoridades le dieron la vuelta a la página. Bueno, triste. Y todo esto pasa de una manera u otra. ¿Qué opina en la petición de que los demás policías sean procesados igual que el oficial, quien ya está en la cárcel? Eso lo vamos a dejar a la investigación, obviamente, porque no puedo entrar tienen que ser procesados definitivamente, y de alguna manera u otra deben de ser castigados porque ellos estuvieron ahí, pudieron haber hecho algo y no hicieron nada. Entonces yo, en términos sociales y en términos de justicia social, ellos tenían que haber protegido la dignidad humana de George. George dijo varias veces dijo, no puedo respirar. Y ya habían policías ahí con este oficial. Ya habían oficiales, habían 2 con él y después llegaron más. Porque ellos no pudieron decirle, mira, ¿sabes algo? Quítale la pierna del cuello, deja de estar haciendo eso porque te vas a meter en un problema. Fue innecesario, fue un uso excesivo de fuerza. Y no importa, miren, mucha gente dice, pero usted no sabe. Aquí van a entrar los psicólogos. Tenemos muchos hermanos psicólogos en nuestra sociedad que van a venir y van a decir esto, van a decir, usted no sabe que lo que psicológicamente estaba viviendo ese policía. Usted no sabe su situación familiar. Usted no sabe lo que él tenía. Mire, yo no sé. Te doy la razón. No sé. Pero eso no justifica, ¿no? No justifica lo que pasó. Lo estoy diciendo con un corazón. ¿Por qué? Y no solamente lo digo yo. Acabo de leer 2 cartas. Tanto la de la Conferencia Episcopal de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y la carta de nuestro obispo Frank Cayano, que las 2 cartas establecen que lo que ocurrió con George Floyd fue una injusticia. Fue un acto excesivo de poder y que lo que él ocurrió no debería haber pasado. Y estoy citando a los obispos y como sacerdote me siento indignado ante lo que pasó. Así que definitivamente sí, deben de ser procesados. ¿Cómo? De la manera que tenga que ser. Pero también ellos pudieron haber hecho algo como oficiales y no lo hicieron. Me da mucha pena, pero ven, no justifica eso así. Él no estaba rehusando a ser detenido. Sí, estaba pues pasado en copa, probablemente había bebido, pero eso no justifica, no justifica. También obviamente tenemos que pensar también en lo que pasó. Yo digo, miren, algo que a mí también no me pareció bien, esto, de nuevo una opinión personal. Si alguien estaba allí filmando y estaban grabando con una cámara, con un teléfono, ¿por qué no le dicen a alguien, mira, aguántame el teléfono y déjame ayudar a este señor? Eso también fue algo que no... Pues, vamos a filmar y vamos a ver, yo voy a filmar esto. Sí, está filmando, pero el señor está muriendo, deja el teléfono a un lado y entonces me dicen, no, pero es que la policía después me iba... Miren, si alguien está muriendo, trata de defenderlo, pero está bien, vamos a decir que había temor de que le pudieran atacar o que pudieran hacer algo contra la gente, pero por lo menos, si tú tratas de quitarle la rodilla al señor, por lo menos empújalo, y aunque te ganes varios macanazos, mire, por lo menos trataste de ayudar a este señor. Y le quitaste la pierna. Mire, si yo hubiera estado, yo le digo, aguántame el teléfono, graba esto, le digo, grábalo, pero voy a tratar de empujar al policía, aunque me gane unos macanazos. Ojalá que no sea un tiro, Dios permita que no, pero yo hubiera tratado de evitar hacer algo. Es muy importante. Dicen aquí, dice Marjorie Leovencini, dice, ¿debemos entonces ser parte de esta petición? Yo estoy de acuerdo que también sean procesados, pero debemos ser parte de esta petición. No sé qué me quieres decir con esta petición. No sé qué es.
lo que quieres decir con petición no entiendo, Marjorie. Yo me imagino que la policía ya están siendo procesados, ellos están en un proceso. Ellos, obviamente, hay que dejar a la justicia que se encargue. Hay demasiadas pruebas y creo que ellos van a llevar todo este proceso. Dice Sackley, padre, abuso es abuso. Muy bien. Tenemos que orar por la paz en el mundo entero para que Dios los ayude con el racismo. Da tristeza por todos los que han muerto en Estados Unidos. Hay que orar. Muy bien. Hay firmas que están pidiendo para esta petición. Bueno. Si hay firmas, si hay una petición, es algo muy personal. Yo siempre digo que cuando hacen peticiones y cuando se hacen, por ejemplo, se hacen documentos en donde se piden que se firman, eso tú decides si firmas o no. Yo no te voy a dar mi opinión porque entonces eso entraría en disyuntiva a mi mensaje de justicia social, pero es algo muy personal. Si yo pienso que si ya vimos cómo procesaron al primer policía y ya está preso y probablemente de por vida, estoy seguro que también los otros policías también van a pagar lamentablemente por sus hechos. Yo de eso no, cómo va a pasar no sé, pero entiendo y creo, mientras he visto las noticias, que todos los procesos están. Obviamente, pues todo esto se deja en manos de la justicia. Y sí, muchos van a decir no, pero la justicia no está haciendo lo que tiene que hacer. Y por eso es que estamos viendo nosotros las protestas. Y algo que es bien importante. Y yo lo dije anteriormente, vuelvo y lo repito ahora para darle seguimiento al punto que estaba. Las protestas se están haciendo para proteger los derechos de George Floyd. Las protestas se están haciendo para proteger los derechos humanos de todos los que han sufrido injusticia. Porque han mencionado varios nombres. No solamente está George Floyd, hay otros nombres de muchas personas, incluyendo latinos, que han sido afectados por la injusticia, por el racismo y por la desigualdad. O sea, estamos viendo reacciones, pero de ahí a aprovecharse para violentamente desfigurar el mensaje de justicia social, ahí es donde está el pecado. Gente que va con la conciencia y con el deseo de poder llevar un mensaje positivo ante la sociedad, de poder llevar un mensaje de paz en medio de la tormenta, y vienen y utilizan esto para fines de lucro personales. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso, padre? ¿Por qué está pasando? Porque es que yo sé y estoy seguro, es más, pongo mi mano en el fuego, lo hago sin miedo, de que al momento en el que se hizo público la situación de George Floyd y comenzaron a haber protestas mínimas, pero las vieron, todas estas personas, los que tienen grupos que son hatred, que son grupos de odio, grupos de división, grupos anti iglesia, anticatólicos, todo lo demás, dijeron, esta es nuestra oportunidad para aprovechar estas manifestaciones y atacar sin medida, buscando la violencia. Y sí, y se los digo, en todo saco hay manzanas podridas. Y ese es el problema. El problema es que vemos gente que están destruyendo y cambiando el mensaje, que debe ser un mensaje de justicia social y no un mensaje de división y de muerte. Todo lo que está pasando ante esta sociedad y lo que estamos viendo nosotros es un mensaje de muerte que están utilizando muy ferozmente personas sin escrúpulos para llevar un mensaje erróneo de lo que verdaderamente es la justicia social. Me da mucha pena, pero así es. Y es triste, porque entonces vemos gente que hacen protestas pacíficas, que llevan un mensaje de paz, tratando de llevar un mensaje de paz en medio de la tormenta, que están tratando de llevar un mensaje de bondad, y entonces vienen estas personas
y le pagan a este grupito de jóvenes, a este grupito de personas, y dicen, mira, te vamos a dar $100 si durante esta manifestación te vas y pones violencia y le cae galletas a unos cuantos y tiras botellas y piedras a la policía para que se despierte la violencia. Te vamos a dar tanto dinero, arriesgando tu propia vida, porque tristemente lo hacen por $1, ¿no? Otra cosa que también personalmente pienso y que también probablemente ayudó a toda esta situación que fuera más trágica, en mi opinión, es que el encierro hizo que la gente quisiera salir. Y ahora se están olvidando de las máscaras, de los guantes, de las protecciones del COVID. Ahora se reúnen más y esto hace que las cosas sean un poco más trágicas. Dice Billy, las protestas pacíficas por causa como esta, que lleva muchos años, especial desde que comenzó esta administración, es justo por el vandalismo, no es aceptable. Muy bien, dice, padre, ¿dónde deja a los policías que se arrodillan a los manifestantes? Eso fue algo hermoso. Claro que sí, lo dije al principio, hablé sobre ese punto de que hay policías que están pidiendo perdón, lo dije, y están, eso son manifestaciones muy hermosas, sí, en Washington lo hicieron, en varios estados están reaccionando de una manera tan bonita porque están pidiendo perdón, y aquí en Bridgeport también probablemente se haga algo parecido. Yo como capellán de la policía de Bridgeport estoy en comunicación con el chief de la policía y probablemente durante esta semana o la próxima vaya a hacerse una actividad para hablar con los policías, y ellos también quieren hacer un acto como este, así que hay conciencia. Sí, quitando todo lo negativo que está pasando con el accidente de George Floyd, con las protestas y con lo que está pasando, yo creo que la gente también se ha dado cuenta de que no es algo que debemos de hacer violentamente. Se están dando cuenta de qué vale todos esos meses que estuvimos encerrados si ahora todo el mundo sale, nadie se protege y el COVID se va a regar más que nunca. Y se están dando cuenta también que es bien importante la solidaridad. Esa palabra es bien importante, inclusive para el tema de la justicia social de la iglesia. Solidaridad. Yo sé que es difícil pronunciarla, pero es una palabra muy importante. Ser solidarios. Solidaridad. Ante situaciones como esta hay que ser solidario. Pero no con violencia, sino con oración. Con actos de piedad. Entendiendo que hasta el mismo Jesucristo estuvo en desacuerdo de la injusticia. Traté de entrar con el tema de Jesús, pero eso mañana lo voy a hacer más exclusivamente, porque voy a hablar del tema mucho mejor. Dice, Minnesota Attorney General is expected to announce upgrade charges against... Ok, Sandy, me lo escribiste en inglés, voy a tener que traducir. Dice que el attorney de Minnesota, general, en su oficina está pronto a anunciar los cargos contra Derek Chauvin y el oficial, y también otros cargos en contra de los 3 oficiales que estuvieron en escena. Así que hay cargos, así que aquí Sandy me está dando un upgrade de lo que va a pasar, así que parece que sí. Dice, las personas están llenas de ansiedad por estar encerrados tanto tiempo, y ahora algunas personas han salido a la calle, algunos sin control y con furia por lo ocurrido. Está bien salir a la calle a protestar pacíficamente, pero no trayendo más violencia, eso es así. Sorry, will now be charged with second degree. Ok, dice que va a ser acusado de segundo grado de muerte, de asesinato, así que miren qué fuerte. Y yo creo que toda esta situación lo que hizo fue que despertó, abrió una caja de Pandora terriblemente fuerte. Ha traído muchas situaciones negativas, pero tenemos que unirnos en oración.
si queremos defender la justicia social, los derechos, si queremos defender la dignidad del ser humano, si queremos ser verdaderamente solidarios, solidaridad, vuelvo otra vez y repito la palabra porque me gustó, la voy a seguir repitiendo hasta que la sigamos. Solidaridad ante la situación, lo más importante es orar incesantemente, porque haya paz en nuestro mundo, porque haya paz en nuestro país, porque termine la pandemia, termine todo el coronavirus, termine la violencia y podamos encontrar un solo rostro, el rostro de nuestro Señor, que nos invita a obtener paz. Eso es lo más importante. Seamos solidarios con nuestros hermanos. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Mañana hablaré un poquito más sobre la justicia social de la iglesia. Hablaré un poquito más sobre Jesús y la justicia social de la iglesia. Gracias a todos los que me están escuchando, los que están en sintonía. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que Dios les cuide, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la... Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.